Bueno, les decía que vamos a hablar hoy de la contención y del abordaje de contención que se le va a dar a la familia del enfermo y también al enfermo y a lo largo de todo el proceso de esta enfermedad, desde la entrevista inicial. El abordaje que vamos a tener tanto en salud como en la enfermedad siempre va a ser un abordaje biopsicosocial y la forma de intervención va a ser a través de lo que es siempre el equipo interdisciplinario. Tanto el enfermo como su familia traen a la entrevista siempre un bagaje importante de emociones, de sentimientos, vienen con una historia muy particular. Y la familia la tenemos que concebir siempre como un grupo sistémico, con vida propia, donde van a interactuar constantemente todos los integrantes y donde la modificación de uno de los integrantes va a tener siempre influencia sobre el resto, como pasa siempre en los sistemas. Las familias en general van pasando a través de este proceso de la enfermedad. En cuanto a rehabilitación suele ser un proceso largo, por distintas etapas y van también teniendo diferentes sentimientos, como puede ser la ira, el enojo, la frustración. Los podemos ir abordando cada uno de ellos desde la primera etapa. Hay una etapa de desconsuelo y de negación. La negación es uno de los mecanismos de defensa que más vemos nosotros en nuestra labor cotidiana. Por lo general, los familiares tienden a negar la enfermedad. Esto lo vemos a través de diferentes conductas, tratando de minimizar la enfermedad, a veces no registrando mucho cuáles son las pautas que tienen que seguir para el cumplimiento del tratamiento y soslayándolas, porque en realidad, cuando el estrés y la angustia que nos provoca una situación, el desconsuelo que nos provoca la situación, nos desborda, ahí es donde empieza a manejar, empieza a fluir el mecanismo de negación. Otra cosa que tenemos que tener siempre en cuenta es cómo es la modalidad de la familia para manejarse, y esto lo vamos a ver en general en las primeras entrevistas. Podemos decir que, por lo general, cuanto más recursos internos tenga la familia, más posibilidades de atravesar este proceso de enfermedad y este largo camino que van a tener de manera más airosa tienen. Cuando esto no se da, cuando la familia no tiene los suficientes recursos internos, entonces el equipo interdisciplinario, sobre todo el equipo psicosocial, va a tener que tenerlo muy en cuenta porque va a tener que respaldarlos más, acompañarlos más y poder, si se puede, generar algún recurso para que este tránsito sea lo más saludable posible. Cuando se trata de familiares que ya han tenido, aunque no fuese dentro de su familia, alguna situación de enfermedad o de muerte cercana, por lo general han tomado algunas cosas de estas experiencias, han tomado algunas situaciones que las pueden poner en la práctica en la situación actual, con las distancias que esto tiene, porque por supuesto estamos hablando de un familiar directo, un allegado directo. Nosotros siempre nos manejamos no solamente con la familia, sino con los referentes, o sea, con aquellos otros que son significativos para el paciente. La tarea del equipo siempre va a ser la de acompañar y la de sostener. Tenemos que poder lograr que esta familia pueda crecer en esto, aunque sea una situación difícil de atravesar y a veces situaciones de duelo, situaciones luctuosas. Tenemos que tratar de que ellos puedan vencer estos obstáculos y que puedan tener conciencia de lo que les está pasando, que esto es difícil a veces de lograr, que puedan tener real conciencia, tanto el enfermo como la familia. Por eso les decía lo del mecanismo de negación. Hacerse cargo de la situación y del proceso suele ser lo más difícil. Y esto realmente pone demasiados obstáculos a veces a la hora de poder intervenir.
Para el abordaje lo que tenemos que tener en cuenta siempre es la disposición que la familia tenga. Hay familias que son más abiertas para poder abordarlas y otras familias que son más cerradas y que nos va a costar más y que vamos a tener que intervenir más veces o hacerlo de una manera especial para poder entrar, digamos, en este proceso y acompañarlos en este proceso. Tenemos que tratar de ellos recobren la confianza de que pueden llegar a atravesarlo y que van a poder salir airosos de la mejor forma después de toda esta situación. Además tenemos que tener en cuenta que cuando aparece una enfermedad, un enfermo en una familia, no solamente es la enfermedad en sí, sino todas otras variables que se van desplegando y otros problemas que son colaterales a la enfermedad y que influyen al paciente y a la familia, como por ejemplo la economía familiar suele resentirse, sobre todo cuando el enfermo es el sostén de hogar. A veces esto implica que la mujer tenga que incursionar en el mercado laboral y no lo ha hecho en otro momento. Toda la dinámica de la familia se ve complejizada y se ve alterada. Por eso decimos que funciona como un sistema. Y eso también hay que poder afrontarlo y provoca a veces sentimientos de rechazo, de culpa, de miedo, de bronca, de ira. Y ahí es donde tenemos que hacer el sostén para que, por sobre todo, sientan que esto que les está pasando está dentro del cuadro normal que le puede pasar a cualquier enfermo o a cualquier familia cuando repentinamente aparecen estas cuestiones. En general uno espera que le pase. Algo con lo que tenemos que lidiar en general en la práctica cotidiana, esto es a través de la experiencia que uno lo va viendo, es que cuando los familiares vienen a una institución de tercer nivel como es un centro de rehabilitación, por lo general no tienen un acabado conocimiento de lo que se trata la enfermedad. Solemos preguntarnos en la primera entrevista, ¿ustedes saben qué es lo que le pasa al paciente? Y en general lo que dicen es ambiguo. A veces tienen un conocimiento parcial, otras veces tienen un conocimiento equívoco, pero raras veces tienen un conocimiento certero de lo que en realidad le pasa al paciente. El término rehabilitación, el estar un paciente en una institución de rehabilitación también lleva equívocos. A veces porque los segundos niveles no les explican ni a los pacientes ni a los familiares qué es lo que tienen y entonces qué es lo que tienen que enfrentar de ahora en más, cuán largo puede llegar a ser este proceso y a veces somos nosotros, los profesionales que trabajamos en forma interdisciplinaria en los terceros niveles de rehabilitación, quienes debemos decodificar lo que a veces les dijeron los médicos y las familias no entendieron y tenemos que decirle a veces cosas que no quieren escuchar. Y bueno, ahí se nos plantea el primer problema. Rehabilitación generalmente es un término con curación. Y ahí es donde nos toca a nosotros explicarles que en realidad se trata de un proceso, que por lo general es un proceso largo, y que en ese proceso van a ir pasando por diferentes etapas, y que en esas etapas van a ir pasando además por diferentes sentimientos, por diferentes emociones, y ahí también entonces adentrarlos un poco en lo que es la realidad y que algunas funciones de las que los pacientes perdieron las van a poder recuperar, otras las recuperarán parcialmente, otras no las van a recuperar y van a poder quedar secuelas. Cuando los familiares tienen información de todo esto, por lo general sufren un impacto emocional y ahí debemos siempre estar sosteniéndolos como equipo. Desde lo emocional, desde los sentimientos, guardando la distancia, por supuesto que implica ser un profesional de salud, pero sí de manera amorosa, porque eso es lo que la gente necesita en estas circunstancias. Otra cosa en la que yo personalmente hago hincapié cuando tengo las familias, porque en general soy
la primera, o somos el equipo interdisciplinario, los primeros que tenemos contacto en esta institución con los familiares, es en la administración de la energía. Acá la gente, además de venir ya de un proceso, ya le han dicho que el enfermo está enfermo y ya están atravesando este proceso, por lo general empiezan otra etapa acá y entonces vienen con un bagaje de energía importante que van a tener que sí o sí dosificar y que no lo saben hacer y que no entienden esto de poder dosificar. Esto quiere decir que a veces es necesario espaciar las visitas, a veces es necesario que los contactos con el paciente sean de otra manera, poder tener otros referentes, poder delegar en otros referentes importantes para el paciente, otras funciones para evitar el agotamiento y para evitar la frustración y también para evitar la culpa. Bueno, ahora le dejo el lugar a mi compañera, la licenciada argentina. Bueno, el tratamiento neurocognitivo es la manera en la que nosotros abordamos a los pacientes que llegan a nuestra clínica. El término rehabilitación implica, esto es una definición de la Organización Mundial de la Salud, implica el restablecimiento de los pacientes a nivel de funcionamiento lo más alto posible. ¿Desde qué aspectos? Desde lo físico, desde lo psicológico y sobre todo desde la adaptación social, ¿no? Porque la rehabilitación es un término que también tiene que ver con este tema. Implica poder poner a disposición todos los medios posibles para poder reducir el impacto de esas condiciones que son discapacitantes, ¿no? Y poder alcanzar en ese trayecto el mejor y mayor nivel de integración social posible. Bueno, entonces, el tratamiento pensado como muestra este gráfico, la rehabilitación por un lado, la integración social por el otro, que dan como resultado lo que pensamos como un tratamiento ecológico. ¿A qué le llamamos tratamiento ecológico? Justamente a favorecer no solamente la función cognitiva que está afectada, que esto tiene que ver con la rehabilitación, sino también a que todo esto que trabajamos en rehabilitación tenga repercusión y sirva a la vida cotidiana, ¿no? En las actividades de la vida diaria. A esto le llamamos tratamiento ecológico. Ir a comprar al supermercado, poder caminar, desplazarse en las veredas. Por eso también muchas actividades que realizamos dentro del marco de la rehabilitación tienen que ver con la integración social, como por ejemplo cuando los pacientes van acompañados de kinesiólogos a dar una vuelta a la manzana, a tomarse un colectivo, a comprar, ¿no? Digo, esto tiene que ver con la integración social, que terminan haciendo este tratamiento ecológico que tiene que ver con que lo que trabajamos en rehabilitación tenga impacto en la integración social y por lo tanto le sirva al paciente. La rehabilitación cognitiva, y esto es un concepto de Barbara Wilson, que es un referente a la hora de pensar en rehabilitación cognitiva, se define como un proceso, ¿sí? Este proceso, ahora vamos a ver cuáles son esos pasos del proceso, cómo los pensamos, y la idea es que este proceso es un proceso a través del cual la gente que tiene daño cerebral trabaja, y esto es importante porque Barbara Wilson considera que el protagonista es el paciente. Trabaja junto con los profesionales del servicio de salud para o remediar o aliviar esos déficits cognitivos tras una afección neurológica. Acá se arma una tríada, ¿no? Barbara Wilson lo plantea así, como por un lado el paciente como protagonista, por otro lado los profesionales y por otro lado la familia. Por eso es muy importante que en la rehabilitación cognitiva, ahora vamos a ver los pasos del proceso, estén estas tres puntas todo el tiempo articuladas. El proceso, acá vemos cuáles son los pasos, ¿no? Por un lado está la evaluación, que es el primer acercamiento que tenemos al paciente. En general, la evaluación no es como vienen acostumbrados del nivel anterior o del hospital, o bien de la casa. El paciente
primero llega, nos conoce, nosotros conocemos al paciente. En general la evaluación no es de un día para el otro, sino que aproximadamente dura 2 semanas, en que nosotros conocemos al paciente y el paciente nos conoce a nosotros, se adapta a la institución, a este nuevo ritmo, lo evaluamos, en base a esa evaluación armamos el diagnóstico y luego con ese diagnóstico se diseña el plan de tratamiento. Una vez que se diseña este plan de tratamiento, se pone en marcha. Una vez que ponemos en marcha el plan de tratamiento, se vuelve a evaluar. Piensen que el punto 1 era la evaluación. Reevaluamos para ver cuál es este plan de tratamiento que diseñamos y lo pusimos en marcha. ¿Son correctas las estrategias que pensamos? En el caso de que haya que volver a pensar, digamos, no hay que tener ningún miramiento en poder modificar este plan de tratamiento que armamos, ¿no? Porque a veces una evaluación o una estrategia funciona para un paciente pero no para otro. Entonces podemos modificarlo y en base a eso repensar los logros, ¿no? Se logró el objetivo que se pensaba. En general esta reevaluación la solemos hacer entre 6 a 9 meses posteriores a la puesta en marcha del plan de tratamiento. Entonces, como les decía, no hay que tener, no hay que pensarlo como un fracaso, sino al contrario, poder repensar esta puesta en marcha y esta reevaluación que se hace, poder, en base a los resultados que obtenemos, pensar, ¿esos eran los logros que nos habíamos propuesto? ¿Era el objetivo? Y en todo caso, modificar la estrategia de intervención. Que como les decía, la estrategia de intervención puede funcionar perfectamente para un paciente y no para otro, aunque tengan la misma alteración o el mismo daño o función cognitiva alterada. Hay algunos factores, que son estos factores de incidencia, que como acá dice el título de la rehabilitación psicológica del adulto, y vamos a ver que algunos tienen que ver puntualmente con la lesión. Por eso están caracterizados como intrínsecos lesionales, esto es puramente a partir de la lesión, y otros que tienen que ver con el paciente en realidad. Nosotros cuando tenemos esta primera entrevista, como decía Diana hace un ratito, siempre preguntamos, ¿cómo era el paciente antes? ¿No? Porque algo de esto nos va a dar la pauta y nos va a hacer como una especie de brújula para poder pensar cuáles son estos factores que aparecen a partir de la lesión y cuáles tienen que ver con la personalidad que el paciente tenía antes, ¿no? Entonces, las consecuencias del daño cerebral sobre las funciones cognitivas, que estén alteradas, va a depender de este efecto combinado que les decía recién. Por un lado, la lesión, lo intrínseco lesional, lo que tiene que ver puramente con la lesión, y por otro lado, con los factores ligados al paciente. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando pensemos en este punto del nivel premórbido. Forma de instauración de esta lesión, gravedad de la lesión, etiología, nivel premórbido, que ahora vamos a ver qué es, edad y sexo, lateralidad. No es lo mismo tener una lesión del lado derecho del cerebro que del lado izquierdo, va a afectar distintas funciones cognitivas, en general cruzadas, y características del coma, en el caso de que lo hubiese. No nos vamos a meter con esto porque quizás tiene mucho que ver con lo neurológico, sí saber que hay 4 como estadios o 4 distintas gravedades, ¿no? de las características del coma, pero esto es quizás mucho más neurológico. Vamos a ir viendo algunos de los puntos más importantes que aparecían acá en los factores de incidencia. Uno es la forma de instauración, como les decía. La instauración súbita tiene que ver con algo que aparece, ¿no? En el momento, determina una aparición clara de la sintomatología. Esto lo puede dar un TEC, que es un traumatismo encefalocraneal, un ACV, un ictus, ¿no? Es la sintomatología que aparece en el momento. Y por otro lado está la instauración progresiva. Esto responde más a tumores, demencias, enfermedades desmielinizantes, que en general no muestran tan rápidamente la sintomatología. Empiezan a aparecer algunos indicios que hacen que el paciente se empiece a autoadaptar a esto. Digo, pensando por ejemplo en un deterioro cognitivo severo o en un Alzheimer, aparecen pequeños olvidos. El paciente y la familia no es que automáticamente los toma como sintomatología que aparece de un momento para otro.
sino que va como readaptándolo a su vida y cuando llegan a consultar, en general ya pasó un tiempo, porque el paciente fue haciendo, y ahora lo vamos a ver con el concepto de plasticidad neuronal, fue compensando algunas de estas cuestiones, ¿no? Luego, la gravedad y la etiología. A mayor extensión de la lesión, mayor daño cognitivo. Esto parecería obvio, ¿no? Cuanto más se extienda la lesión en el cerebro, por ejemplo, más daño cognitivo. Pero, aún así, es más factible la recuperación. ¿Por qué? Porque, y ahora vamos a ver con el término nuevamente que les decía de plasticidad neuronal, hay mayor cantidad de sistemas involucrados, lo que puede generar que esto sea más fácil de restaurarse, ¿no? De compensarse. Distintas funciones, el cerebro logra captar cuáles son las funciones que están en déficit y trata de compensar algunas de estas funciones, ¿no? Nivel premórbido, es lo que hablábamos cuando separábamos estos dos componentes que tenían que ver con la parte intrínseca de la lesión y puramente con respecto al nivel anterior que el paciente tenía. ¿Cómo era el paciente antes de la lesión? Por eso dice que el nivel premórbido puede ser predictivo en relación a los resultados de la rehabilitación. A mayor nivel cognitivo, premórbido, antes de la lesión, mejor rehabilitación. ¿Esto qué quiere decir? Algo que los psicólogos llamamos como la reserva cognitiva. ¿Con qué tiene que ver? ¿De qué trabajaba el paciente? ¿Cuál es el nivel académico que tiene? ¿Tiene estudios? Digo, todo esto va a ser reserva cognitiva porque es anterior a la lesión. Y por supuesto también si el paciente es optimista, si el paciente es extrovertido versus paciente negativista o introvertido, porque esto quizás va a hacer que el paciente socialice más, que tenga mayor tolerancia a la frustración frente a, por ejemplo, actividades que se le propongan que les generen dificultad para realizarla. En general, si les genera algo de esta dificultad, el paciente, si es negativista o introvertido, los abandona, o se enoja, o no quiere volver a participar, o no quiere volver a intentar. Por eso es importante, y por eso acá, digamos, pusimos como predictivo, ¿no? Pensando en esto como el terreno con el que nos vamos a encontrar a la hora de trabajar en la rehabilitación. Acá un poco lo que les nombraba, lo que les vengo nombrando en relación a la plasticidad cerebral, neuronal y la rehabilitación. Desde CRIBE pensamos la rehabilitación desde un restaurador de la rehabilitación, ¿no? Cuando pensamos en un enfoque restaurador, pensamos justamente en esta reorganización entre las diferentes áreas neuronales. ¿Vieron como hace un ratito yo les decía, acá es más factible la recuperación por la cantidad de sistemas que están involucrados? Tiene que ver con esto, tiene que ver con reorganizar las diferentes áreas neuronales y a partir de eso, un aprendizaje y uso de nuevas estrategias. Determinada cuestión, no puedo volver a esa función en un 100%, bueno, va a haber otras estrategias para que, ahora vamos a ver cuáles son los dos tipos más conocidos de intervención posible, pero va a tener que ver con esto de restaurar, ¿sí? Y de compensar. Esto es a lo que apunta la plasticidad cerebral. Restauración y compensación son dos de las estrategias que desde CRIBE pensamos a la hora del abordaje de la neurorehabilitación. La restauración, vamos a ver brevemente, esto es, digamos, mucho más largo, pero vamos a ver brevemente a qué se refiere con restauración y a qué con compensación de las funciones alteradas. La restauración tiene que ver con un entrenamiento o una estimulación a partir de la repetición, ¿no? A partir de una práctica de ejercicios que están diseñados para, a partir del déficit, cuál es la función cognitiva afectada, ¿no? Entonces, a partir de determinados ejercicios de repetición, en entrenamiento, en estimulación, se trabaja la atención, la memoria, la percepción, las funciones ejecutivas. Esto es algo de un tipo de enfoque para la rehabilitación que tiene que ver con la restauración.
En general, estos ejercicios a veces suelen cansar un poco, por eso está bueno intercalarlos con ejercicios que tienen que ver con la compensación, que es otra de las estrategias posibles a la hora de trabajar un déficit cognitivo. La compensación asume que el tratamiento sustituye, ¿sí?, una función por una reorganización de las otras funciones. Es lo que hablábamos en relación a aprender o tener que reaprender a realizar actividades significativas para la vida cotidiana de otra manera. Por eso dice, regiones intactas asumen funciones de aquellas dañadas. Esto implica pensar en nuevas estrategias y en ayudas externas. Por ejemplo, un paciente que tenga trastornos graves de la memoria puede tener como ayuda externa aplicaciones, ¿no? Alarmas en el celular, un cuaderno, donde anotar no solo los horarios, sino si tomó la medicación, si no. Y esto además, como pensábamos en un principio, tiene que ver con el tratamiento ecológico. Esto son estrategias que aprenden y que cuando van a su casa las siguen utilizando. A esto le llamamos como estas nuevas estrategias y ayudas externas. Otro de los puntos para pensar esta ayuda externa, por ejemplo, puede tener que ver con un paciente afásico, en pensar en un comunicador que tenga pictogramas, que tenga algunas de las actividades que hacemos a diario, ¿no? Y que puedan con eso interactuar. Plasticidad neuronal hay toda la vida, por eso es importante, siempre es importante trabajar en la compensación y en la restauración. Plasticidad neuronal hay toda la vida. Lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo, a medida que van pasando los años, esta plasticidad neuronal va reduciendo, ¿no? Va siendo cada vez menor, pero siempre hay. Por eso es importante apostar a esto. Bueno, estas son algunas de las fotos de los talleres en que hacemos de rehabilitación neurocognitiva los lunes, fuera del horario de la rehabilitación, es a las 6 de la tarde, dura más o menos 1 hora y media, desde las 18 hasta las 19:30, en donde trabajamos con algunas de estas estrategias que les nombrábamos, ¿no? La compensación y la restauración. Es un espacio, la verdad, bastante distendido, donde nos divertimos, pero no por eso dejamos de trabajar acerca de estas cuestiones. A veces en grupo se genera una dinámica, ¿no?, además de socialización, pensando en esto que decíamos de los pacientes que quizás son más introvertidos o más negativistas. Esto también genera, ¿no?, una empatía entre ellos, y trabajar en grupo favorece muchísimo. Acá hay otra foto con otros participantes. Bueno, en esta misma línea es que están estos talleres de los lunes de rehabilitación neurocognitiva, y también los talleres de los miércoles de socialización a cargo de mi compañero Fernando Godoy, que ahora les va a contar un poquito cómo es el funcionamiento de estos talleres. Bueno, el taller de socialización en principio surgió y fue cambiando de forma en su proceso, ¿no? Apareció como un espacio de, si se quiere, más artístico, donde traíamos témpera, lápices, y después de ahí le sumamos canciones, y a esto después encontramos que un espacio de lectura. Fuimos construyendo un espacio de lectura y pasó a ser una lectura reflexiva. No es que surgió de un momento para otro, sino que se fue construyendo en el proceso con participación de los pacientes. Y por el lado, decimos, la neurociencia descubrieron que nuestro cerebro se transforma de forma constante. Experiencia, ambiente, modifican los circuitos neuronales y regulan la expresión de los genes. Acá tenemos dos disparadores, si se quieren, más contemporáneos, como Manes al decir que el cerebro es un órgano social, o el doctor Rossetti cuando dice que somos seres emocionales que razonamos. ¿Cuáles son las características del grupo de trabajo? Adultos, tamaño de grupo es entre 10 y 15 pacientes, aproximadamente unos 50 minutos de frecuencia semanal. Siempre la propuesta es voluntaria, abierta, con determinadas normativas internas. Diagnósticos heterogéneos, ¿sí?, en cuanto tenemos personas que han padecido MCD, síndrome de o algún esclerosis múltiple,
lo cual hace que sea un grupo diverso. ¿Sí? Como estrategias, en este proceso definimos 3, si se quiere, puntos fuertes. Un abordaje psicoeducativo, la lectura reflexiva y testimonios. ¿Sí? El abordaje psicoeducativo fue pensado en relación al diagnóstico, ¿sí? La relación familia-paciente de forma sistemática, y después repensar qué significa la reinserción laboral, el tratamiento de rehabilitación que fueron surgiendo durante todo este proceso. Hablar del tiempo de rehabilitación, hablar de los duelos que cada uno de ellos estaba vivenciando. Trabajamos a partir de técnicas de respiración, relajación y visualización. Encontramos la necesidad de respirar para relajarnos, ¿no? Hacer de la respiración un proceso consciente y permitir focalizar en el aquí y ahora, lo cual también permite bajar el nivel de ansiedad, tener mejor conciencia corporal y afectar otras áreas, ¿sí? Un poco lo que decimos es que uno empieza a tomar conciencia de cómo respira en tanto evento traumático se presenta, ¿no? En ese momento uno empieza a decir, bueno, cómo se relaciona la respiración con las emociones y cómo es el ritmo cardíaco en ese momento cuando las emociones están en una situación de depresión o en una situación de exaltación. Entonces uno trabaja para ser consciente de su propia respiración, esto es la diferenciación entre la respiración torácica y la respiración diafragmática. Por otro lado, la gestión de las emociones, trabajamos también el concepto de resiliencia. Ansiedad y depresión, como cuáles son sus síntomas y cuáles son las estrategias de afrontamiento. En este proceso, fíjense que acá tenemos 2 personas que han participado de este espacio. Uno era resiliencia y tuvo la posibilidad de hablar de qué significa para él en su situación ser resiliente, y por otro lado motivación, que fue otra de las temas que nosotros abordamos, y siempre decimos la motivación tiene 2 caras que son dirección e intensidad. No solo se trata de intensidad, sino de hacia dónde vamos y de qué forma cambia la historia de vida de la persona a partir de un evento traumático, ¿sí? En el caso de uno de ellos se expresa que su motivación era focalizar el día a día. En tanto, para otra persona, resiliencia era objetivos, por ejemplo, cambiar su forma de trabajar, ¿no? Si antes trabajaba de determinada forma, lo puede hacer, pero en silla de ruedas de otra manera, ¿sí? Esto fue como un proceso de adaptación también. Conforme a uno empieza a visibilizar cuáles son sus posibilidades, sus competencias y desarrollar nuevas áreas de inserción laboral y nuevas formas de socializar. Lectura reflexiva. Acá hago una apertura, un espacio de lectura reflexiva. Lo enfocamos desde los 2 lugares. ¿Por qué leemos? ¿Sí? En tanto funciones cognitivas. Esto un poco ya lo desarrolló Luciana cuando hablaba de desde el marco de la neuropsicología, ¿sí? Cómo impactan las funciones cognitivas. Y reflexiva, la posibilidad de poder ponerle palabras al tiempo que ellos están viviendo hoy. Y cómo esto impacta en la dinámica, en la institución y la dinámica familiar, ¿sí? Entonces, esta lectura de texto, si bien a veces es algo que traigo yo, también hay pacientes que presentaron sus propios escritos, lo cual significa que hubo un proceso de elaboración de cada uno de ellos y poder poner en palabras lo que están viviendo, tanto en términos de proyecto de vida como de miedos, es una forma de elaborar y acercarse de forma progresiva al alta. Encuentro de testimonios. En este espacio contamos con la participación de pacientes que ya han sido parte de una institución, han sido dados de alta, y hoy, por ejemplo, de quien hablamos, está realizando tratamiento ambulatorio. Cuando hablé con esta persona estuvo muy abierta a querer participar y ser parte, y le comentaba un poco en qué consistía el taller, sobre estas 3 puntas sobre las cuales nosotros trabajamos, y al finalizar el taller me dijo, bueno, hacer esto fue un regalo al alma, ¿no? Poder contar un poco cómo fue su experiencia y cómo pasó de un accidente, ¿sí?, a estar en coma, a silla de ruedas,
de silla de rueda andador a trípode a bastón, y hoy no utiliza bastón, pero fue un proceso muy largo, lo cual a los pacientes, al escucharlo y ver la experiencia de otro, también les permite pensarse a ellos cómo va a ser el proceso. Digo, cierra mi etapa en la institución y ¿cómo sigue mi tratamiento? ¿Es necesario? ¿Qué forma tiene que tener? ¿No? En muchos aspectos esto es necesario porque fíjense que después de este testimonio, así como estaba el de la disertante que dijo fue un regalo al alma, otro de los pacientes decía, en tanto un participante, bueno, me doy cuenta que voy a irme con algunas secuelas y yo pensé que me iba a ir volando, ¿no? Esas fueron sus palabras textuales y fue como, bueno, aproximarse a cuál es su situación actual, cuáles son sus posibilidades. Esto es un poco, lo voy a llamar como obra del trabajo que hicimos en conjunto. ¿Sí? Lo que en este proceso encontramos con los pacientes fue que ellos vivían por lo menos 3 etapas. Uno que era el de adaptación, que es la primera parte que ellos están en la institución, que está marcado por miedos, marcado por ansiedades, marcado por establecimiento o desconocimiento de las rutinas, nos tienen que conocer a nosotros, ser parte de la dinámica, hasta que empiezan a entrar en la rutina, ¿no? Cuando uno empieza a incluir y establecer rutinas. En ese momento disminuye el nivel de ansiedad y empiezan a aparecer otras cuestiones, pero cambia la forma en la cual se presentan. Pasando de un primer momento de adaptación a uno de inclusión y establecimiento de rutinas, a la posibilidad de una valoración del alta. Cuando surge esto de hablar sobre el alta y se le transmite al paciente que en función de lo que se habló en el equipo se evalúa su alta, genera miedo, ¿no? La primera reacción es miedo. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Esto sobre lo cual tanto pedían y esperaban, se dan cuenta que les genera miedo y cómo será volver a casa, ¿no? Como decía un paciente, yo no solo estoy pensando cómo me va a afectar a mí, sino qué le va a pasar a mi familia cuando yo llegue después de un año de internación, ¿sí? Cómo lo van a vivir ellos mi llegada a casa. Entonces uno trabaja esto, ¿no? También un proceso de adaptación, inclusión y establecimiento de rutinas, valoración del alta y la posibilidad de un testimonio, de así como escucharon a otros, ¿por qué no ellos en otro momento también poder poner en palabras el proceso que vivieron en este espacio? Estas son palabras de los pacientes, un poco les solicité que hagamos un feedback, ¿sí? Que ellos valoren qué encontraron en el espacio, cómo se sintieron. Más allá de lo que uno puede pensar y proyectar es qué les pasa a ellos. Entre algunos dice, me sirvió de integración, animarme a hablar, y lo que cuesta tanto es decir lo que siento, desnudar el alma, escuchar historias relacionadas con mi día a día y poder decir eso que no decimos. ¿Sí? Hay como toda una identificación al escuchar hablar a otros de cosas que a ellos les pasan, que parece que solo le pasan a ellos. Otro dice, bueno, nos ayudó a indagar en nosotros mismos, sirvió para socializar emociones. Otras palabras son, pude compartir un poco esa parte interior que tanto me cuesta mostrar, poder ver el crecimiento personal y grupal, estoy muy agradecida. Y por último, me sentí tan cómodo y relajado que pude hablar de mí mismo. Estas son algunas de las palabras. Esta es una foto grupal, esta específicamente fue el día que presentaron el testimonio, ¿sí? Y acá lo que les pedí a los pacientes fue que definan en una sola palabra cuál era su experiencia en el taller. La palabra que más se repetía era reflexión. En segundo lugar, integración. En tercer lugar, aprendizaje. En cuarto lugar, entendimiento. Y en último lugar, emoción. Digo, si bien aparecen en diferentes órdenes y tiene que ver con cómo ellos lo sienten y lo viven, es importante ver cómo produce un efecto, ¿sí? Esto que hablamos de estimulación cognitiva, neurorehabilitación, marco psicoeducativo, poder acercarse, entendimiento tenía que ver con comprender qué es lo que a ellos les está pasando y comprender la dinámica familiar también. Bueno, escuchemos juntos. Yo les voy a leer algo sencillo. No escrito por mí. Sí, voy a leer algo que escribió una paciente. ¿Sí?
El punto de partida es individual, pero la experiencia colectiva. Lo que tenemos en común todas las personas del mundo es la capacidad de sentir. Son los sentimientos los que nos unen y separan de otros, los que nos impulsan o retroceden, los que nos hacen reír o llorar. Es el combustible para los latidos del corazón. Cuando sucede un cambio abrupto, la cruda realidad del presente y la semilla de nuestro yo futuro. En ese momento de transformación buscamos aferrarnos todo lo posible al suelo firme, al territorio ya explorado, y no logramos ver más allá de eso. Nos volvemos más individuos que nunca. Creo que lo único que puede aliviarnos la pesada carga interior es compartir nuestra experiencia con los demás, escuchar y ser escuchado, pero fundamentalmente convertir lo individual en algo grupal. Para mí significó un espacio donde las más diversas personas podemos encontrarnos al compartir las mismas emociones y no percibirnos solos atravesando este momento. Y nada más humano que lo colectivo. Muchas gracias.